A continuación, vamos a empezar el turno de intervenciones previstas para estas jornadas. En primer lugar, damos paso a don Enrique Refollo Acedo, politólogo, traductor, doctor en Humanidades e investigador especializado en geopolítica y procesos históricos, cuya labor académica y divulgativa es altamente conocida. Adelante, por favor. Pues un momentito, por favor, para preparar bien el discurso que he escrito, porque los que ya me conocen saben una cosa, que me puedo poner a hablar mucho. Pero en primer lugar, quiero dar mi agradecimiento, mis buenas tardes a todos los presentes, porque en primer lugar hay que empezar por esos agradecimientos, ya que estar aquí ante ustedes no ha sido un camino fácil, en particular para la persona que nos ha congregado a todos hasta este momento y lugar, que es ni más ni menos que don Francisco José Fernández Cruz Sequera. Sin sus denodados esfuerzos, el presente acontecimiento fundacional de la Sociedad Spengleriana Española no habría tenido lugar. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias por todo ello. Y también por todos los grandes consejos. Gracias, maese. Y ahora entremos directamente a lo que les puedo exponer en esta ponencia mía, ni más ni menos que varios datos y muchas preguntas, porque evidentemente la historia que presenta el método spengleriano es ciclo, nacimiento y muerte, al fin y al cabo. Pero no queda ahí la cosa, sigue habiendo un nuevo ciclo. Pero esas preguntas vamos a irlas dejando para el final. Está claro y nítido para todos que la decadencia de Occidente prevista por Spengler hace más de 100 años está llegando a su capítulo final. Sí, un trágico final, pero no por ello menos esperable. De ahí cabe la pregunta, ¿qué será lo siguiente? ¿Cuál será el siguiente capítulo? ¿Qué vendrá después? Spengler no comprendió la historia como una línea de progreso continuo, cosa tan típica desde la Ilustración, de que venimos del oscurantismo y nos movemos hacia la luz, de que ante nosotros solo queda el progreso, el avance continuo y lo que hay detrás es simplemente oscurantismo malvado, incluso tradición desechable. Pero nada de eso es para Spengler. Para él, la historia es cíclica y las civilizaciones, en consecuencia, tienen su propio ciclo vital. Visto así, no existe ninguna historia universal lineal, lo cual es ya de por sí una declaración de guerra para ciertos elementos en el mundo que se declaran a sí mismos como la única versión existente y posible. Y también los amantes de la diversidad al mismo tiempo que le niegan la diversidad al mundo, pero bueno, incongruencias de la vida. El universalismo, para Spengler, queda descartado. Cada cultura es única e irrepetible, tal como lo es cada ser vivo. Y en tanto que ser vivo, toda cultura tiene su propio ciclo vital que podemos concretar en 5 etapas: nacimiento, desarrollo, apogeo, decadencia y finalmente la muerte. También es momento de remarcar la distinción clave en la magna obra de Spengler, cultura y civilización. La cultura es esa etapa inicial creativa y espiritual de los pueblos donde se prodigan en el arte, la religión, los mitos y los símbolos, mientras que la civilización, segundo capítulo, es lo contrario, es la etapa final, llena de racionalismo, técnica, burocracia y grandes ciudades, es la pérdida de la creatividad. Imagínenselo como la vida de una persona, la juventud henchida de energía y creación, mientras que la vejez entra sin pedir permiso, se esfuma la energía y la creación se embota hasta desaparecer, hasta la llegada de la inevitable muerte. Hace más de 100 años, y esto es lo más importante, ya detectó Spengler que Occidente había dejado de ser una cultura y se había convertido en una civilización, la llamada fáustica, caracterizada por ese deseo de infinitud, de expansión ilimitada, su dominio de la naturaleza mediante ciencia y tecnología, una cosa a la que ahora, si me permiten, haré algunos detalles, algunas actualizaciones, porque sí, en su momento Occidente se había vuelto poderoso, pero también entró en una senda autodestructiva, que es el capítulo final en el que estamos.
En la época de Spengler se había iniciado la carrera por el dominio del espacio aéreo mediante ingenios voladores, aeronaves en particular. Durante la segunda mitad del siglo XX, ya sin Spengler, se dio la carrera espacial entre grandes superpotencias mundiales como la Unión Soviética y Estados Unidos. Apareció así un nuevo dominio que conquistar mediante esa ultimísima novedad técnica que fue acompañada con una recurrente pretensión que llega hasta nuestros días, la conquista del espacio, la colonización de otros planetas, la última frontera puesta en las estrellas, ni más ni menos. Es decir, la técnica encuentra siempre un lugar al que expandirse. Pero en paralelo a la mirada hacia el firmamento también aconteció la aparición de la informática, que llevaría a la creación de Internet y, en definitiva, del ciberespacio. Vaya que existe el ciberespacio ahora. En definitiva, otro nuevo dominio para la conquista, es decir, la expansión humana a través de una geografía totalmente nueva. Y ahora, en el siglo XXI, existe un nuevo espacio de conquista tecnológica, de expansión aparentemente ilimitada, y es la humanidad misma. Hago referencia aquí a los autoproclamados transhumanistas. La geografía de conquista es la misma vida humana y las transformaciones que pretenden acometer por la vida de la tecnología. Es el epítome de la decadencia de Occidente, la técnica ilimitada llevada a cada célula del cuerpo humano. Así, tenemos la tiranía de la técnica aplicada sobre diferentes espacios geográficos, tanto los naturales como los artificiales, e incluso dentro de cada uno de los humanos. ¿Es acaso ahora el momento en que definitivamente la técnica ya no se conformará con dominar la naturaleza, sino que buscará dominar al hombre a un nivel celular? Es otra pregunta importante. Y si la tecnificación es el siglo final de una civilización, ¿en qué situación nos hallamos ahora? Porque sí, las civilizaciones mueren. Pero ¿qué es lo que sucede cuando algunos, como es la situación actual, se niegan a morir? Por eso la cuestión de poner el transhumanismo sobre la mesa. En fin, tras el fallecimiento de Spengler surgieron aquellas promesas, expectativas de llevar a la humanidad por lo alto de los cielos y después sacarnos del planeta, explorar el cosmos, el espacio exterior. Se tocó un techo técnico, en definitiva. Con la cuestión cósmica pues no llegó a haber una presencia humana permanente en otros planetas, ni viajes tripulados por la galaxia, pero se abrió en definitiva una nueva frontera, la del ciberespacio. Esta que nos conectó a todos, a todo el mundo, borró las nociones de distancia y de tiempos de viaje. Entre otras cosas, pues pensemos también qué es la identidad en el mundo del ciberespacio.